Tu reino y tu poder, Dios, crea en nuestro ser, que más te puedan ver. Queremos saber, de esperanza llénanos, del fuego en nuestro interior. Santo Espíritu, ocúpanos. Tu gente, Dios, te pide intervención. Tú eres prioridad en nuestra hermandad. Queremos trabajar, en ti poder gozar, al ver cautivos liberar, dolor, pobreza, enfermedad. Nuestra vida en tu causa está. Tu gente, Dios, te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición, pon tu reino aquí, Señor, desata tu poder, que en todo sitio esté, ninguna entidad se puede comparar. Tu indescriptible voluntad despierta en la hermandad. Llena nuestro ser con tu verdad. Tu gente, Dios, te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, Señor. Hola, bienvenidos a la adoración de la Iglesia de Cristo en Oklahoma. Los predicadores de la región del estado de Oklahoma están reunidos entrenándonos en la reunión nacional de predicadores. Estamos siendo edificados para también traerles a sus hogares y a las congregaciones a la palabra del Señor. Vamos a iniciar con la primera oración y nuestro hermano Ariel va a hacer la oración. Así sea, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de venir aquí como grupo de iglesia. Vamos por la oportunidad que nos has venido para estar aquí gozándonos en el Señor y también por traernos en este lugar, Padre. Le pedimos que ayude al hermano que va a traer el estudio, que lo ayude y cuídele, Padre, para que él pueda traer las palabras entendibles y para los oyentes, Padre, le rogamos y le pedimos estas cosas, bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puedo oír la voz de Dios sonar. Puedo oír la voz de Dios sonar. Ante mí está abierto el mar. Ante mí está abierto el mar. Ven a ver lo que Él ha hecho hoy. Dile al mundo de su amor. Mi Dios es Señor, iré. Mi Dios es Señor, iré. Le exaltaré, le exaltaré. Mi
Mi Dios reina hoy y siempre, Él reina hoy y siempre. Mi Dios, le exaltaré. Mi Dios reina hoy y siempre, Él reina hoy y siempre. A sus enemigos destruirá. A sus enemigos destruirá. Su iglesia Él protegerá. Su iglesia Él protegerá. Donde muerte está tu aguijón, Él ya venció, Él me salvó. Mi Dios es Señor, iré. Mi Dios es Señor, iré. Le exaltaré, le exaltaré. Mi Dios reina hoy y siempre, Él reina hoy y siempre. Mi Dios, le exaltaré. Mi Dios reina hoy y siempre, Él reina hoy y siempre. Mi Dios es Señor, iré. 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 Le exaltaré, le exaltaré. Mi Dios reina hoy y siempre, Él reina hoy y siempre. Mi Dios, le exaltaré. Mi Dios reina hoy y siempre, Él reina hoy y siempre. Le exaltaré. Me encanta estar en tu casa, ofreciéndote alabanzas. Me encanta siempre adorar y mis manos siempre alzar. Me encanta estar en tu casa, ofreciéndote alabanzas. Me encanta siempre adorar y mis manos siempre alzar. Tú haces que yo alabe, me das canción de amor, me das razón para gozar, gozar. Me encanta estar en tu casa, ofreciéndote alabanzas. Me encanta siempre adorar y mis manos siempre alzar. Me encanta estar en tu casa, ofreciéndote alabanzas. Me encanta siempre adorar y mis manos siempre alzar. Tú haces que yo alabe, me das canción de amor, me das razón para gozar, gozar. Me encanta estar en tu casa, ofreciéndote alabanzas. Me encanta siempre adorar y mis manos siempre alzar. Me encanta estar en tu casa, ofreciéndote alabanzas. Me encanta siempre adorar, 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 adorar a nuestro Señor. Buenos días a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que están conectados con esta transmisión. Le agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí nuevamente, que me dé a mí la oportunidad de estar aquí nuevamente para poder compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. En este día tengo un mensaje relativamente en una cita muy conocida, también posiblemente muy predicada, pero que va con el tema que nosotros, la Iglesia de Cristo en Oklahoma, está tratando de llevar el tema para este mes, que precisamente es encuentros con Jesús. Y ya ha habido dos clases, ¿verdad? La de
el encuentro con la mujer samaritana, de Jesús con la mujer samaritana, y el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Y hoy nos toca ver a un varón, y este es el encuentro de Jesús con Zaqueo, aunque yo en mi tema le puse el encuentro de Zaqueo con Jesús. Quiero que usted pueda acompañarme para leer la escritura que viene en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice la palabra: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a hacer una oración y enseguida entramos en el tema. Oremos. Señor bendito, Padre celestial, que la gloria y la honra sea para usted. Gracias, Señor, por este día que nos da la oportunidad de compartir su palabra. Le pido que usted me guíe, Señor, que me ayude para poder hablar su mensaje, que pueda hablar solamente lo que su palabra habla, y donde no hable, que yo no hable nada, que pueda callar. Le pido por aquellos que podrán sintonizarse con esta lección, Señor, para que puedan también ser edificados, y que por sobre todo, Padre, podamos realmente analizar lo importante de lo que es tener un encuentro con Jesús. Que el ejemplo de Zaqueo, Padre, de las cosas positivas que se enseña en esta parte de la Escritura, sea para bien de nosotros y que nos ayuden para también ponerlo en práctica, y lo que nosotros hemos de quitar, también que lo podamos quitar. Gracias por su iglesia en esta área y en toda la faz de la tierra. Ayúdenos siempre a hacer su voluntad, y muchas gracias, Señor, por sus bendiciones. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, a quien amamos, le pedimos en su nombre todo esto. Amén. Hablar de Zaqueo es una historia muy usada en cuanto en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, esta lección, esta parte de la Escritura, la historia de Zaqueo, es enseñada por las maestras de la escuela dominical a los niños, y también se ha usado para los adolescentes, para los jóvenes y también para los adultos. Y hoy, por causa del tema que está llevándose en estas predicaciones de este mes de agosto, es importante que nosotros toquemos el encuentro de Zaqueo con nuestro Señor Jesucristo. Y la razón es, ¿verdad?, porque nos deja lecciones importantes, de las cuales nos motivan a que nosotros podamos seguir adelante en las cosas de nuestro Señor. Después de haber leído la historia de Zaqueo, es bien importante que nosotros, en primer lugar, definir quién era Zaqueo. No es nada del otro mundo, poder decir. Obviamente, ¿verdad?, este hombre, ¿verdad?, este hombre, por el contexto, nos enseña que era un israelita, obviamente. Pero él, lamentablemente, tenía un trabajo poco admirado o respetado en ese tiempo. Él era publicano. Es más, la Biblia dice en el versículo 2 que él era jefe de los publicanos, y además de todo esto, él era rico. Ser un publicano en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era algo denigrante. Se le consideraba, según el contexto otra vez, que quienes lo hacían, quienes era un publicano, era un hombre pecador. La palabra publicano solamente define el trabajo. Quiere decir que era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos para el gobierno romano, para el imperio romano.
en el pueblo que ellos conquistaban, país que ellos conquistaban. Ellos conquistaban el pueblo, pero también, o el país, la ciudad, pero también dentro de las mismas gentes que habitaban en ese país. Ellos también reclutaban personas como Zaqueo, que los usaban para poder colectar los impuestos. Y así ellos aparentemente tenían un salario, no un salario de que el gobierno les pagara, sino su salario estaba en lo que ellos recolectaban, un porcentaje iba para ellos. Y por eso, ¿verdad?, eran muy despreciados. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, el ser publicano era ser un traidor, porque trabajaban para el mismo gobierno de que los tenía subyugados. Entonces, pues no era muy apreciado Zaqueo. Además que la ciudad donde él vivía no era una ciudad muy grande que digamos, pero una ciudad antiquísima, y sobre todo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos deja tanta historia en esta ciudad. ¿Cómo no recordar que fue la primera ciudad que conquistaron el pueblo de Israel cuando conquistaron la tierra prometida? Entonces, ¿verdad?, además él, aparte de ser publicano, no dice la palabra, el contexto nos puede decir que no, ¿verdad?, porque que él era rico, pero que no dice la palabra que era rico precisamente porque abusaba de lo que era su trabajo. Entonces él tenía ese trabajo, pero también era rico. Además, no quiero que se me pase de mencionar que él no era un publicano común y corriente. Él era jefe. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que era jefe de los publicanos. En otra palabra, al mando de él había un grupo de personas que trabajaban con él para poder recolectar los impuestos. También nos dice la palabra de Dios que este hombre era pequeño de estatura, Así dice el versículo, hermanos. Dice, procuraba, verso 3, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Imagínese usted, aparte de que el hombre era un publicano, que era rico, era también, ¿verdad?, una persona que no era muy alta. El pueblo de Israel tenía la condición física, no era quizás personas muy altas, pero imagínese usted qué tan alto hubiera sido este hombre llamado Zaqueo. Pero este hombre nos define la palabra también, ¿verdad? Aquí nos dice quién era él, pero también nos habla de un deseo de este hombre Zaqueo. Dice la palabra, el versículo 3, que procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús. Y él tenía ese gran problema de como era bajo de estatura, pequeño de estatura, que es la palabra correcta del mensaje o de la palabra. Imagínese usted, pues la multitud más alta que él estaban quizás a la orilla de la calle, mirando cuando pasaba Jesús, y obviamente pues no lo dejaban mirar. Pero dice la palabra en el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esto es muy interesante, queridos hermanos, de la actitud de este hombre, del deseo de ver quién era Jesús. Él no pidió una cita con Jesús, él no se hizo valer de amigos o personas cercanas a Jesús para que le concediera una entrevista, una visita. No lo invitó a comer, no lo invitó a ir a su casa. Él posiblemente no se consideraba digno por cuanto lo que él era, que él era publicano. Entonces aquí, pero habla de lo que él realmente hace, hermanos, porque imagínense, no podía ver quién era Jesús, pero ¿qué hace? Hizo dos cosas muy importantes. ¿Cuál? Se va corriendo delante de la multitud, más adelante por donde iba a pasar Jesús, y no solamente corrió más adelante para formarse en la línea y quedar en mero enfrente y así poder mirar cuando pasara Jesús, sino que él, previendo que quizás tuviera problemas de que otra gente se pusiera enfrente de él y de todos modos no lo dejaran mirar, entonces él hace algo que verdaderamente para la condición de quien era él,
de que él era trabajador del gobierno y que además era de una posición buena porque era rico, pues este hombre se sube a un árbol. Y solamente, hermanos, era con el puro deseo para verle. Y ahí, ¿verdad? Pues nos habla verdaderamente del gran interés que tenía este hombre para ver quién era Jesús. Él quería ver quién era Jesús, hermano. Y eso nos da a entender a todos y cada uno de nosotros que cuando una persona desea tener un encuentro con Jesús, desea conocer a Jesús, no le van a importar los obstáculos, no le van a importar las cosas que él tenga que hacer para acercarse y conocer, o por lo menos mirar quién era Jesús. Fíjese, al estar en el árbol sicómoro, al estar ahí arriba, él no tenía la oportunidad de hablar con él, de estrechar su mano, de darle un abrazo, de felicitarlo o de hacer cualquier otra cosa. Porque en primer lugar, él no se contaba entre la multitud. Él estaba arriba de un árbol. Posiblemente había otros hombres o mujeres en los techos de las casas o en las ventanas y era un segundo piso para poder mirar quién era a Jesús. Pero este hombre hizo esto que nadie más había hecho. Y que bueno, la Biblia no dice, ¿verdad?, que alguien más lo haya hecho, de subirse a un árbol. Y eso, para mí, ¿verdad?, me enseña del gran interés que tenía él y el deseo de ver quién era Jesús. Pero fíjese, ahora vamos a mirar el encuentro de Zaqueo con Jesús. Para eso leeremos dos versículos. El versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esta historia a mí me llama la atención. De Jesús, estoy seguro que él sabía de Zaqueo, no porque se lo hubieran dicho, sino porque él sabía que de Zaqueo como sabe de usted y como sabe de mí. Y mire, Jesús llegó hasta aquel árbol donde estaba el hombre allá arriba. Llegó a aquel lugar y se toma la molestia de mirar hacia arriba. Porque dice la palabra, mirando hacia arriba, le vio. Téngalo por seguro que cuando una persona quiere conocer a Jesús, si quiere saber más de él, Jesús lo va a notar. Jesús se va a dar cuenta, le va a mirar, le va a tomar en cuenta y sobre todo, ¿qué cree? Va a hablar con usted. Literalmente no, posiblemente, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que Jesús, ¿verdad?, estará escuchando su petición, estará viendo su actitud y estará conociendo exactamente lo que usted desea. Él va a mirar porque dice la palabra, Él conoce, Él mira nuestros corazones. Entonces dice la palabra que allí, ¿verdad?, no solo le vio, sino que entabla conversación con él, le habla y le dice esto: Zaqueo. Fíjese bien, Jesús aún ya sabía el nombre de él y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué maravilloso es esto, hermanos, el darnos cuenta que Jesús sabe el nombre de esta persona. Dije anteriormente, nadie los había presentado. Él nunca le había mandado un mensaje para decir que lo quería conocer. No quería una entrevista con él. Él solamente quería mirar a Jesús, pero jamás pensó que Jesús sabía dónde estaba y también sabía cuál era su nombre. Y aquí está lo que él gana, hermano. Le dice el Señor: date prisa, o sea, apúrate. Baja de ahí, desciende, le dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué curioso, ¿no? Zaqueo no invitó a Jesús a ir a su casa, pero Jesús se invitó solo.
al ver la actitud de este hombre, Jesús se toma la libertad de decirle que se baje, que lo quiere saludar, palabras mías, pero lo que sí dice la palabra es que él quería quedarse a posar, a descansar, a comer, a dormir allí en la casa de Zaqueo. Zaqueo nunca lo invitó. Sin embargo, ahí está, ¿verdad? ¿Qué pensaría la mujer cuando llega Zaqueo con el Señor Jesús, sus discípulos? Y obviamente entre los discípulos iban una multitud, porque eso es lo que dice la palabra un poquito más abajo. ¿Qué pensaría la mujer? Quizás le habrá dicho, ¿verdad? Si fuera una mujer moderna, ¿cómo se te ocurre, Zaqueo, invitar a una persona tan importante, con tanta gente, y yo no estoy preparada? Y quizás Zaqueo le tendría que contestar, no, mujer, es que yo no lo invité, se invitó solo. Por el solo deseo, hermano, de que una persona quiere tener un encuentro con Jesús, Jesús va a conocer tu actitud, tu corazón, y también va a querer posar en tu casa, en tu vida, contigo, con tu familia, con tus seres queridos. Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Te bendice a ti y va a bendecir a todos los que están cerca de ti, por cuanto tú has querido conocer realmente quién es Jesús. Cristo mira hacia arriba, le vio, le habla, y Zaqueo lo recibe gozoso. Cuando alguien te hable de Cristo, cuando alguien te lo presente, cuando alguien tenga la oportunidad de presentártelo, por favor, no te molestes. Tomemos la actitud de Zaqueo, de que nos dé gozo. Hay veces, ¿verdad?, que hay personas que quieren ir a invitar a alguien a los servicios, de ir a querer invitarle a que nos visiten, ¿verdad? O que les hablamos por teléfono, les mandamos un mensaje y parece ser que se molestan. Parece ser que no quieren nada con Jesús. Qué triste. En cambio, a este hombre le dio un gozo. La palabra dice que le recibe gozoso, o sea, con gran alegría, porque él solamente quería verlo, pero nunca pensó que iba a tener la oportunidad de tenerlo tan cerca. ¿Y qué cree? Dentro de esto también podemos mirar a las personas que están alrededor de este hombre. Según el versículo 7, dice la palabra, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire, ahí está el público, ahí está la gente que está alrededor de Zaqueo. Quizás muchos de ellos ni siquiera convivían con él, pero ¿por qué? Porque por el solo hecho de que él era un hombre que trabajaba para el gobierno, siendo un recolector de impuestos, siendo un publicano, era muy más que suficiente para catalogarlo como una persona pecadora. Como una persona pecadora. Y qué curioso, ¿no? Hay trabajos en personas, ¿verdad?, que se pueden considerar que se trabaja para cultivar el pecado, pero no quiere decir que porque una persona trabaja ahí, precisamente tiene que ser con ese calificativo. Pero así tenían a este hombre, que él era un hombre pecador. ¿Y cuál pecado hacen ellos, hermano? Murmurar. Dios siempre ha condenado la murmuración. A Dios no le gusta que murmuremos de los unos de los otros. Al contrario, Dios quiere que nos veamos como con amor, con respeto, y que más que nada todos nosotros podamos hablarnos con palabras edificantes, no de murmuración, no de chisme, no de otras cosas, hermano. Y a Zaqueo, hermano, pues obviamente, ¿verdad?, lo calificaban, lo catalogaban como un hombre pecador. Y de paso, también criticaban a Jesús, porque Jesús, siendo quien era, como que ellos no sabían si Jesús era un profeta, si Jesús era el Mesías, ¿cómo se atrevía a entrar a casa de un hombre pecador?
porque así es Dios, así es Jesús, hermano. Ellos tienen esa gran misión y aquí es donde vemos nosotros, hermano. Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante, pero mire, mientras ellos murmuraban, mientras ellos hablaban mal de Zaqueo, hablaban mal de Jesús, dice la palabra, aquí podemos ver el efecto del encuentro de Zaqueo con Jesús. ¿Cuál fue el efecto? Mire usted lo que dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, hermano. Ese es el efecto que hace, hermanos, la presencia de Jesús en la vida de Zaqueo. En primer lugar, da a entender, hermano, de que él no había defraudado a ninguno. Pero en caso de que él lo hubiera hecho, ¿verdad? Él se lo iba a pagar 4 veces. Pero hay una cosa que dejé pasar con un propósito. La dadivosidad o generosidad de este hombre. ¿Cuánto ascendía su fortuna? ¿Cuánto era lo que él tenía? ¿Tendría bastante? No lo sé, pero la Biblia lo describe como un hombre rico. Y su primera decisión, se pone de pie y dice al Señor, no a la multitud, se lo dice a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Sabe usted que para un judío es muy difícil deshacerse o ser dadivoso de repartir lo que tiene? Normalmente no lo hace. ¿Se acuerda usted del encuentro de Jesús con el joven rico? Le pidió Jesús, después de decirle que guardara todos los mandamientos, y que el joven aquel le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y todos sabemos el resultado. Este hombre, en cuanto oyó aquella palabra, se fue triste porque dice la palabra que tenía muchos bienes. Y ahí fue donde Jesús dijo, de cierto os digo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y estas palabras sorprenden a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no sabían que las personas ricas no van a entrar al cielo. Pero es que Jesús no dijo eso. Dijo que cuán difícil era que un hombre rico entrara en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque los hombres ricos no tan fácil se deshacen de su riqueza, y mucho menos para dárselo a los pobres. Se lo querrán dar a sus hijos, se lo querrán dar a sus parientes cercanos, pero no, hermano, no a la gente, hermanos, no a la gente extraña. Pues este hombre es diferente. Este hombre dice, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y luego, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la palabra cuadruplicado quiere decir 4 veces más. Si alguien él de casualidad lo hubiera defraudado por $1,000, él no le iba a dar $1,000 para atrás, le iba a dar 5,000. Sus $1,000 y 4,000 más, que serían cuadruplicados. Y eso es lo que hace el encuentro con Jesús. Cambia nuestra ambición, cambia nuestra tacañez, cambia nuestro corazón para ser generosos y dadivosos. Y ya lo había dicho Pablo, allá en el libro de Efesios, que el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice la palabra, haciéndolo con sus manos lo que es bueno. Y luego dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es lo que debe de hacer, hermanos, el encuentro con Jesús. El conocer a Jesús, el conocer a Dios, nos debe de hacer dadivosos, generosos, y sobre todo, dispuestos a corregir si acaso hemos defraudado a alguno, o le hemos cometido alguna
algún delito, hermanos. Cuando Él dice esto, en los dos últimos versos, nuestro Señor Jesucristo nos da a entender la misión de Jesús cuando Él vino a la tierra. En el versículo 9 dice Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús, hermano, es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido, hermano? Pues en aquel, hermanos, jardín hermoso, en el jardín del Edén, se perdió el hombre cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, desobedeciéndole y comiendo del fruto prohibido, el hacerle más caso a la serpiente en vez de a nuestro Señor. En ese tiempo se perdió el hombre. Y Cristo vino precisamente a encontrar. Él no vino a que, vino Jesús y ahí está sentado. No, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es bien interesante esta escritura, hermano, porque realmente nosotros podemos entender que nuestro Señor vino con esa misión. Por eso, ¿verdad? Cuando leemos de lo que es el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay un pasaje que nos dice de Pablo, en el primer libro de Timoteo 1:15, dice la palabra, primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que escribe Pablo. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar a los pecadores. Y es lo que dice el Evangelio de Lucas, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso esta historia nos debe de mantener felices, gozosos, porque Cristo Jesús vino con esa gran misión. Pero vamos a terminar dando un pequeño repaso nada más. Hoy hemos visto en la historia de Zaqueo, que ¿quién era Zaqueo? Que él era una persona de las más despreciadas en su país. Era publicano. También lamentablemente por causa de su estatura, pues no podía ver quién era Jesús. Pero podemos ver su deseo de querer conocerle, de ver quién era Jesús. Y al final tiene ese encuentro con Jesús. Y no solo eso, sino que se invita a nuestro Señor Jesucristo y va a la casa de Zaqueo para posar aquella noche con él. Eso nos da a entender, aplicándolo a nuestras vidas, que ese encuentro que Jesús ha tenido con nosotros, que no le importó la condición en la que estábamos nosotros, quién éramos, y que Jesús se tome el tiempo para saber aún tu propio nombre, aunque nadie te presente con él. Jesús nos conoce, porque conoce quién soy yo, quién es usted. Y Jesús también, al igual como con este hombre llamado Zaqueo, que cuando pasa por ese lugar, alza su vista y mira dónde estaba Zaqueo. Así igual con nosotros. Él sabe dónde estamos. A veces no estamos arriba de un árbol, hermanos. A veces estamos en una serie de pecados, en lugares prohibidos, haciendo cosas que no están bien, teniendo actitudes reprochables, pero Jesús se atreve no solo a ver dónde estás, sino a invitarte a que lo dejes entrar a su vida. Él quiere venir a tu vida. Él quiere estar cerca de ti. Pero necesitamos saber si nosotros queremos tener ese encuentro con Jesús. Y que cuando tengamos ese encuentro con Jesús, también podamos nosotros no deshacernos de parte de nuestra riqueza quizás, pero sí deshacernos de todo lo que nos estorba para querer merecer la presencia de Cristo en la vida de nosotros. Quizás tengamos que dejar aquello que más nos gusta, con aquello con lo que más nos divertimos, con aquello con lo que más apreciamos,
Pero ¿quién vale más? ¿Las posesiones que tenemos? ¿Las diversiones que tenemos? ¿Los vicios que tenemos? ¿O Cristo en nuestras vidas? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo vino a buscarte a ti, que te has perdido. Vino a buscarme a mí, que nos habíamos perdido. Él vino a buscar, y no solamente a buscarnos, sino a salvarnos, porque Él quiere que nosotros moremos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y yo deseo de todo corazón que tanto ustedes como yo y todos los demás, toda la gente, podamos querer tener ese encuentro con Jesús y poder tener esa gran bendición. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Oremos. Bendito Padre, le damos gracias por las oportunidades que usted nos da de poder servirle. Le pedimos que usted nos bendiga y nos protege a cada uno de nosotros. Ayúdenos a ser más como su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a poder establecer esas relaciones con su Hijo. Queremos ser utilizados por usted, Padre. Ayúdenos, guíenos y ayúdenos a encontrar ese camino y seguirlos. Gracias por todo, Padre. Todo se lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar a este momento y así cumplir con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ordena en su palabra, de recordar ese sacrificio que hizo al morir en esa cruz por nuestros pecados. Así que en este momento vamos a hacer la oración por el pan. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar, vamos en estos momentos ante su divina presencia, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Dios, por esta maravillosa oportunidad que nos da este día de poder llegar a este momento y poder estar reunidos, recordando que nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz por nuestros pecados. Le pedimos que bendiga el pan que representa su cuerpo
y que bendiga a cada uno de nosotros, y le damos gracias por ello. En el bendito nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, Padre Celestial, también inclinamos nuestros rostros en este día para darle gracias por todas las bendiciones que nos da y también por la oportunidad de ser partícipe de esta copa, de tomar de este jugo de la vid, que su Hijo Jesucristo dijo que era su sangre, y que esta sangre fue derramada en la cruz del Calvario, y que esta sangre, Padre, nos ha llevado, Señor, al perdón de pecados y a la entrada a este nuevo pacto donde nosotros tenemos acceso a usted, Señor. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Le pedimos que su iglesia siempre lo pueda celebrar cada primer día de la semana y que usted nos bendiga, Señor, para merecer tantas bendiciones que usted nos da. Que al nosotros tomar esta copa podamos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, el que nuestro Señor Jesucristo derramó esa preciosa sangre por nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén. Amén. Bendito Padre. Ahora, Señor, nos disponemos primeramente a agradecerte tus bendiciones, tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido hasta esta hora, por la vida misma. Y también, Señor mío, ahora te suplicamos que tú recibas, Señor, de lo mucho que nos has dado, recibe mucho, Señor, como agradecimiento a ti por tantas bendiciones que nos das, como es la vida misma, el trabajo, las fuerzas para obtener un ingreso. Te pedimos que tú bendigas nuestra fuente de ingresos. Te pedimos, Señor, que nunca falte este alimento en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando vida y salud, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda llegue delante de ti como olor fragante. Te pedimos esto en el precioso y poderoso nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado, el de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén.